Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Pues en el programa anterior les habíamos anunciado de esta nueva serie sobre Jesús de Nazaret, basada en el libro de Benedicto XVI, publicado en el año 2007. Cabe destacar que el propio Papa Emérito Benedicto XVI explica que aunque este libro fue publicado durante su pontificado, cuando él ya era el pontífice, no necesariamente, o mejor dicho, no debe tomarse este libro como parte del magisterio de la Iglesia. Ustedes sabrán que cuando un papa escribe un documento, ese documento forma o pasa a integrar como parte del magisterio de la Iglesia, en el cual nosotros pues tenemos que dar un asentimiento de fe. Pero en este caso, el libro de Jesús de Nazaret, aunque haya sido escrito, o mejor dicho, terminado de escribir durante el pontificado del Papa Emérito Benedicto XVI, entonces ya él explica que no debe tomarse como parte del magisterio. Por lo tanto, dice él mismo, cualquiera puede refutarme todo lo que diga en el libro. Sí, mucha humildad de parte de Benedicto XVI. Es difícil refutarle, claro está, pero lógicamente habrán unos detractores que dirán de que Benedicto XVI siempre está sesgado por la fe. Pero, como habíamos dicho anteriormente, hablar de Jesús, un Jesús solamente histórico, sin tomar en cuenta al Jesús de la fe, esto sería como amputarle, ¿no?, parte del ser mismo, porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, bueno, eso Benedicto lo aclara muy bien en el prólogo de su libro, y ya vamos a iniciar con este primer capítulo que se llama El misterio de Jesús. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén sintonizando, que nos estén viendo. Esta serie va a contener 8 capítulos y este es el primero, El misterio de Jesús. Cuando nosotros queremos saber sobre Jesús, no podemos limitarnos solamente al Nuevo Testamento, que es lógicamente donde aparece la vida pública de Jesús, donde están el Evangelio y todo lo que dijo Jesús e hizo Jesús. Pero estamos hablando de algo hasta cierto punto limitado desde el punto de vista histórico, pero Benedicto habla de que desde el Antiguo Testamento ya se prefiguraba a Jesús. Y habla del libro, precisamente el libro del Deuteronomio, que ahí, dice Benedicto XVI, se encuentra una promesa muy diferente de la esperanza mesiánica de los libros del Antiguo Testamento. Recordemos que el pueblo de Israel esperaba a ese Mesías anhelado que llegaría a salvarlos de la esclavitud, de los horrores, y que los llevaría a esa tierra prometida, a ese tiempo mesiánico, victorioso, luminoso. El pueblo de Israel soñaba con eso porque era una promesa mesiánica, claro. Pero en el libro del Deuteronomio aparece una promesa muy diferente. ¿Y por qué dice Benedicto es diferente? Porque para entender la figura de Jesús, el Deuteronomio, ahí en el libro del Deuteronomio, no se promete un rey de Israel y del mundo,
un nuevo David. Recordemos el rey David, el más grande rey que existió para el pueblo de Israel, el santo rey David. Y en el Deuteronomio se prefigura a este rey, pero no un nuevo David, sino un nuevo Moisés. Y aquí Benedicto XVI entonces hace algo sorprendente. Dice que el Moisés del Antiguo Testamento se le consideraba como un profeta, no se le consideraba como un rey. Entonces, aquí hay un contraste con el mundo de las religiones de aquel tiempo, del entorno, ¿no?, de aquella época. La calificación de profeta entraña algo particular y diverso cuando se propone un nuevo Moisés, ya que solo en Israel existe esta figura del profeta. Muchos otros pueblos tenían reyes. Originalmente el pueblo de Israel tenía profetas, así, que comenzaron con Moisés, después Aarón, Josué, y comenzaron, ¿no?, de todo ese linaje. Pero llegó un momento donde el pueblo de Israel le exige a Dios tener un rey, porque ellos querían tener un rey como lo tenían las otras naciones, un rey que gobernara, un rey visible. Ellos no querían un rey imaginario. Esto es muy parecido, ¿no?, a la tentación en el desierto de querer ver a un Dios cara a cara, y es por eso que crean el becerro de oro. Pues bien, eso sucedió con el pueblo de Israel. Ya no querían profetas, querían un rey que los gobernara, uno que pudiera competir con otros reyes de las naciones en aquel tiempo. Pues bien, es que originalmente, dice Benedicto XVI, en todos los tiempos, el hombre no se ha preguntado solo por su proveniencia originaria, sino que también le preocupa el futuro. El ser humano siempre tiene esa curiosidad, ¿no?, ese morbo por lo que va a suceder más adelante. Y es por eso que, como queremos saber qué va a suceder, andamos buscando quien nos diga, ¿verdad? Y esto es algo tan antiguo como tan nuevo. Esto de andar buscando adivinos, magos, hechiceros, todo eso, todo aquello que nos permita a nosotros tener alguna seguridad en el futuro, sabiendo lo que va a pasar, prepararnos y cosas así. Esta es una gran tentación, claro, una tentación, como les decía, tanto antigua como nueva, porque el hombre siempre va a tener la tentación de querer saber más de lo que Dios le dice. El libro del Deuteronomio recuerda que todas esas formas de apertura al futuro o conocer el futuro, estas formas que se practicaban en Israel eran ilícitas. Dios las prohibía. Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 18 del versículo 9 al 12. Deuteronomio 18 del 9 al 12. Cuando entres en la tierra que va a darte el Señor tu Dios, no imites las abominaciones de esos pueblos. No haya entre los tuyos quien queme a sus hijos e hijas. Que no hayan vaticinadores, ni astrólogos, ni agoreros, ni hechiceros, ni encantadores, ni espiritistas, ni adivinos, ni nigromantes. Porque el que practica eso es abominable para el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Ahí en el libro del Deuteronomio, Dios expresa claramente todas esas cosas de adivinadores, astrólogos, encantadores, espiritistas, adivinos. Esta es una abominación, es un pecado contra Dios. Porque es pecar contra la fe en tu Dios, tu confianza en Dios. Andar buscando otras seguridades por otro lado y no buscar a Dios. Pero dice Benedicto XVI, esto era difícil, claro. Aún ahora es muy difícil para muchos. Difícil aceptar, renunciar a estas prácticas, al punto de que el rey de Israel en ese tiempo, que era Saúl, se fue el gran rey de Israel, cuando el pueblo de Israel le pidió un rey, entonces Dios dijo, bueno pues, ni modo, le dijo a Samuel, vamos a darle un rey, para que veamos qué bueno. Y le da Saúl, pero Saúl, un hombre, un guerrero, libertador, claro, todo el mundo lo amaba, pero Saúl peca contra Dios. ¿Cómo sucede con muchos de nosotros? Aunque hayamos sido elegidos por Dios, siempre vamos a tener esa inclinación al pecado. Ese pecado original que siempre nos va marcando y que, aunque con el bautismo nosotros, ¿verdad?, lo limpiamos, queda la inclinación al pecado, que es lo que se llama la concupiscencia. Y lamentablemente nuestra carne está sujeta a ello. Todos los seres humanos pecamos. Pero imagínense, el rey de Israel peca. ¿Y cuál es uno de sus más grandes pecados? Bueno, ir en contra de lo que Dios dijo. Dios dijo, no quiero nada de hechiceros, adivinadores, nigromantes. Eso quiere decir adivinadores, ¿no? Todo eso. Entonces, Saúl, cuando iba a una batalla contra los filisteos, esto lo pueden ver en 1 Samuel capítulo 28 versículo 1, pueden anotar la cita, 1 Samuel capítulo 28 versículo 1, y pueden leerla con calma después. Saúl, el rey de Israel, se preparaba ante una inminente y peligrosa batalla contra los filisteos. Y entonces tenía miedo. Y busca a Dios, bueno, anteriormente lo buscaba a Dios a través del profeta Samuel, pero el profeta Samuel se había muerto. Entonces él se sentía solo, desesperado, y quería, y como no podía hablar con Samuel, busca hablar con Dios. Pero Saúl no sabía cómo hablar con Dios. Dios no le responde. Porque se había acostumbrado a hacerlo a través de Samuel, del profeta. Y como entonces Dios no le responde, porque él lo que quiere nada más es, en su miedo invoca a Dios. Pero no lo hace porque confía en Dios, sino porque él quería saber qué iba a pasar en esa batalla. Para él mover sus teclas, ¿no?, sus fichas y tener seguridades. Pero Dios guarda silencio, no le responde. Entonces esto le resulta insoportable. A Saúl le resulta insoportable el silencio de Dios y entonces cabalga hacia Endor, esta región se llama Endor. No estamos hablando del Señor de los Anillos aquí, no, esto está en la Biblia. 1 Samuel 28:1. Y entonces él va en busca, ¿verdad?, y le dice a sus hombres que vayan a buscar a una mujer que adivine el futuro. De esas nigromantes, dice un texto de la Biblia de Jerusalén, que quiere decir una divina, una hechicera, una bruja, pues, pongámosle así, para que invocara el espíritu de Samuel, imagínense, y que le mostrara el futuro. Ay, Saúl peca contra Dios, el rey de Israel. Y algunos dirán, pero entonces,
Si el rey David también pecó, pero hay una gran diferencia entre el pecado de David y el pecado de Saúl. Hay gran diferencia que, bueno, por el tiempo no puedo ahondar, ¿no?, en esta contraposición, pero el pecado de Saúl es más grave porque va en contra de lo que Dios había mandado, y el primero que tenía que acatar era el rey. Porque si el rey andaba mal, el resto del pueblo iba a andar peor. Así que en el capítulo 18 del Deuteronomio se contrapone, ¿verdad?, a esta fe de Dios, en Dios, el Dios único y Señor, contra las artes adivinatorias. Entonces, aquí se contrapone el camino de la fe, que es la confianza en Dios, el esperar en Dios, y el otro camino, que son los caminos alternos. Y podríamos decir ahora, ¿cuáles son los caminos alternos? Bueno, no necesariamente puede ser que anden buscando tal vez brujos o adivinos, pero a veces buscamos seguridades también, por ejemplo, en las cosas o en personas que no son Dios. Eso es igual, también es un pecado contra Dios. El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Pero cuando nosotros ya andamos buscando otros dioses, otras cosas, y comenzamos a creer más en esas cosas, en esas seguridades, en el poder, en el dinero, eso es un pecado gravísimo contra Dios. Y recordemos que esta contraposición entre el camino de fe y este otro camino que anda buscando Israel, viene nuevamente en forma de una promesa. Dios es un Dios de promesas, que cumple sus promesas. Los que no cumplimos somos nosotros. Y en el Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, dice esta promesa: el Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo de entre tus hermanos. A él lo escucharán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense bien que Dios está prometiendo un profeta. Ya no dice, bueno, un rey, un profeta. Pero hay algo particular. Dice, un profeta como yo entre tus hermanos. Esto es algo raro, ¿no?, para aquel tiempo, porque un profeta como Dios, ¿cómo es posible eso si nosotros no podemos ser iguales a Dios? Al profeta, dice Benedicto XVI, al profeta se le confía la interpretación del presente y el futuro. Óigase bien, la interpretación. No es el adivino, no. Es el que interpreta el presente y el futuro. Pero en los libros proféticos se señala el peligro de que asuman en la práctica el papel de adivinos. Esa es como una tentación, ¿no?, en el que ya no funjan como profetas, sino que quieran ser adivinos. Porque el profeta no es aquel que anda anunciando, va a haber un terremoto mañana, va a caer tal gobierno, se va a morir tal cantante. Eso no es el profeta. El profeta de Dios no es un adivino. Y como tal, no se tiene que comportar como esos hechiceros o brujos. Sino que la conclusión entonces del libro del Deuteronomio vuelve otra vez sobre la promesa y le da un giro sorprendente, dice Benedicto XVI. Le da un giro sorprendente que va mucho más allá de la institución profética y que otorga a la figura del profeta un verdadero sentido. Y dice en Deuteronomio
capítulo 34, versículo 10. Pero no surgió en Israel otro profeta como Moisés. No. Con quien el Señor trataba cara a cara. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No surgió en Israel otro profeta como Moisés. No. Entonces, este nuevo Moisés, este profeta que ha de venir, no es como Moisés. ¿Qué era lo que caracterizaba a Moisés? Bueno, se decía que Moisés había tratado con Dios cara a cara, que había hablado con el Señor como un amigo. Esto podemos buscarlo en Éxodo 33, 11. Y que solamente de ese contacto cara a cara con Dios es que este profeta, este gran profeta Moisés, es que podía, ¿verdad?, hacer obras magníficas. Recordemos que Moisés libera al pueblo de Israel y hace prodigios, separa las aguas del mar. En fin, este profeta, este gran profeta Moisés, tenía poderes, por así decirlo, porque él trataba con Dios cara a cara. Y solamente él podría mostrar a Israel el camino a través de la historia. Muy bien, ya sabemos sí que Moisés no fue eterno. Inclusive Moisés no entró a la tierra prometida. Encaminó al pueblo de Israel, pero no entró a la tierra prometida. Entonces, este profeta, este gran profeta Moisés, era un profeta que tenía limitaciones. ¿Sí? Porque es un ser humano. Todos los seres humanos, usted y yo, tenemos limitaciones. No somos Dios, no somos semidioses. Tenemos limitaciones. Y por lo tanto, se ve muy claramente que el profeta no es la variante israelita del adivino, sino que es quien muestra el rostro de Dios y con ello, ¿cuál es el camino que se debe tomar? Es el que ayuda a guiar, a decir, por aquí es el camino. Eso es lo que hace el profeta. Y esa es la labor profética de la iglesia, que ha sido por todos estos siglos y lo es actualmente y lo será en un futuro. Pues bien, pero cabe destacar esta parte, volvemos a esta parte que hace énfasis Benedicto XVI y dice, no surgió en Israel otro profeta como Moisés. No. Y no era porque Moisés fue el gran profeta y ya no podía haber otro. ¿Cómo no? Podía haber otro. Pero esta afirmación, dice Benedicto XVI en su libro, esta afirmación da un giro escatológico a la promesa de que Dios nos iba a salvar. ¿Cómo es eso de un giro escatológico? Es decir, vuelca a que nosotros veamos más allá, no solamente de algo en un preciso momento de la historia, en el que este profeta Moisés es el salvador de Israel, lo libera, pero hasta ahí llegó su función. Sino que este profeta que ha de venir va a tener una repercusión trascendente, más allá, no solo en un momento determinado. Y este es el giro del que habla Benedicto XVI, un giro escatológico, que ya no solamente es de una liberación terrena, aquí, momentánea, sino que es trascendente, que va a ser eterna. Eterna. Un saludo siempre a todos los que nos están sintonizando a través de las ondas de Radio María Nicaragua y a los que nos están viendo a través del video en Facebook Live
en vivo en este momento. Y un saludo también a los que nos van a ver después cuando reproduzcan este video en un futuro. Saludos a Felicia Leclerc. Dios te bendiga, Felicia. Así es, igualmente a su familia. Y aquí estamos, ¿no? Hablando sobre este primer capítulo de esta serie, basada en el libro de Jesús de Nazaret, el libro Jesús de Nazaret de Benedicto XVI, donde Benedicto viene a buscar esta figura de Jesús en el Antiguo Testamento. Recordemos que en el Antiguo Testamento ni se pensaba en Jesús. Todo el mundo conocía solamente a Moisés. Bueno, tenían desde Abraham, ¿verdad? Pero veían en Moisés el más grande, ¿no?, de los profetas. Inclusive la ley, cuando Jesús, ya en el Nuevo Testamento, aparece, los fariseos le hablaban de Moisés, ¿no? Como, uy, ¿quién sos vos? Si Moisés es lo más grande que hay. Y Jesús les dice, aquí hay alguien más que Moisés, hay alguien más que Salomón. Entonces, pero en el Antiguo Testamento esto no estaba claro, pero la palabra de Dios sí es clara y les dice que va a enviarles un nuevo Moisés. Esta promesa es diferente a la promesa mesiánica. La promesa mesiánica decía, yo les enviaré un nuevo rey, un nuevo Mesías, Salvador. Pero la gente nunca, en aquel momento, iban a descubrir que este Mesías también era un profeta. Ellos pensaban y decían, estas son cosas diferentes, diferentísimas, nada tienen que ver. Y es así entonces que Israel puede esperar en un nuevo Moisés que todavía no ha aparecido. Para la gente de aquel tiempo, esa promesa era algo que no habían visto. Y si creían en el Señor, entonces estaban a la espera de ese nuevo Moisés. ¿Cuál es el rasgo distintivo de este nuevo Moisés? Es el acceso inmediato a Dios, de modo que pueda transmitir la voluntad y la palabra de Dios de primera mano, sin falsearla, sin intermediarios. Un profeta que hable con autoridad, que hable de primera mano. Y esto es lo que salva, lo que Israel y la humanidad está esperando. Eso es definitivo. No anda buscando de segunda mano versiones. Escuchar de primera mano lo que Dios dice. Pero, dice Benedicto XVI, en este punto debemos recordar que la relación de Moisés con Dios, esta relación que se relata en el libro del Éxodo, no era una relación tan cara a cara como se dice. Porque recordemos que cuando Moisés, el primer encuentro con Moisés, Moisés no ve a Dios. Moisés a lo que ve es la zarza ardiendo. Escucha la voz. Así como Abraham. Abraham escuchaba la voz de Dios. Abraham, aquí estoy, le decía Abraham. Y conversaba con Dios. Moisés de igual forma no ve a Dios. En ningún momento del Antiguo Testamento, en algún libro, va a decir que Moisés vio cómo era Dios. No. Primeramente lo ve a través de la zarza ardiendo. Y en un determinado momento, Moisés le dice a Dios, déjame ver tu gloria. Pueden buscarlo en el Éxodo, capítulo 33, versículo 18. Moisés le dice, déjame ver tu gloria. ¿Qué significaba esto? Que quería verlo con su propio ojo, quería ver a Dios como era. Verlo en su trono, majestuoso. Moisés le hace esa petición a Dios. Pero esta petición
no es atendida. No. Como dicen los muchachos, no se pudo. No se pudo. ¿Por qué? Porque Dios le responde a Moisés. Éxodo 33:20. Mi rostro no lo puedes ver. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Incluso los ángeles de Dios no pueden ver incluso directamente a Dios. Dicen que es tanta luz. Por eso es que en la figura de los ángeles tienen muchas alas. En esta figura, esta es una figura. ¿Por qué? Porque con una vuelan, dice, y con otra se tapan los ojos. Porque no pueden ver a Dios. Dios es luz, en Él no hay tiniebla. Y ese brillo, esa luminosidad, ese Dios que es trascendente, nosotros los seres humanos limitados no lo podemos ver. Es inaccesible a nosotros. ¿Y por qué? Algunos dirán, ¿qué injusticia es esta? Bueno, lamentablemente nosotros no somos tan puros como para poder soportar ver a Dios. Cierta vez una santa decía que si nosotros viéramos cara a cara a Dios nos quemaríamos vivos. Por eso es que dicen algunos místicos ahí que los ángeles están ardiendo en el amor de Dios porque al estar tan cerca a nosotros nos moriríamos por ver a Dios. Si hay gente que se asusta de ver ángeles, ahora imagínense ver a Dios. Entonces, Moisés, a pesar de que era un gran profeta, escogido por Dios, tenía un acceso limitado a Dios. Cuando Él le dice, déjame ver tu gloria, Señor, y el Señor le responde, mi rostro no lo puedes ver. Y a Moisés se le pone en un lugar cercano a Dios, en la hendidura de una roca, sobre la que pasará Dios con su gloria. Mientras pasa, Dios le cubre con su mano y pasa, se retira. Dice el Éxodo capítulo 33, versículo 23. Podrás ver mi espalda, pero mi rostro no lo verás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Moisés no pudo ver la cara de Dios. Es que se hubiera muerto en ese instante. Claro. Pero le dice Dios, mire, qué cercanía la de Dios con Moisés, ¿no? Está bien, no puedes ver mi rostro, pero por lo menos me vas a ver la espalda. Esa ya es ganancia, le dice. ¿Ah? Nadie puede ni acercarse a mí. Moisés tenía un lugar privilegiado. Y es por eso también que cuando nuestro Señor Jesús se transfigura en el monte, y estamos hablando ya en el Nuevo Testamento, hay dos personajes que aparecen en la transfiguración. Uno representa la ley y otro a los profetas. Y estos dos personajes son Elías y adivinen quién, Moisés. Sí, efectivamente. Entonces podríamos decir que Moisés, y lo sabemos, para los israelitas era lo más grande, el más grande profeta de Dios. Y ellos decían que estuvo cercano a Dios, que podía ver a Dios cara a cara. Bueno, no era tan así, no pudo verle el rostro. Entonces, Moisés tenía, dice Benedicto XVI, Moisés tenía un acceso inmediato a Dios. Claro, porque hablaba con Dios. Podía estar cercano a Él. Y esto lo convierte en el mediador de la alianza. Recordemos que es a través de Moisés que Dios entrega sus mandamientos al pueblo de Israel. Y es lo que nosotros conocemos como la antigua alianza, cuando Dios ha
hace una alianza con su pueblo, con el pueblo escogido de Israel, y les da sus mandamientos, 10 mandamientos, ¿oyeron? Y entonces Moisés se convierte en ese intérprete de Dios, mediador de esa alianza. Pero Moisés tiene límites, claro, porque Moisés no era un semidios. Moisés era un hombre mortal, con limitaciones, pecador, hasta el punto que, imagínense, Moisés no logra entrar a la tierra prometida. Ay, ¿por qué pasó esto? Bueno, para algunos que tienen curiosidad, si leen el libro del Éxodo, sabrán de que Moisés en un momento dado, bueno, el pueblo de Israel tenía muchas dudas, dudaba de Dios, reclamaban de que tenían hambre, que tenían sed, y venía Dios, le mandaba las codornices, le mandaba el maná caído del cielo, pero aún así el pueblo de Dios renegaba de Dios. Entonces Moisés vivía, como decimos aquí en nuestro país, vivía asoleado por los israelitas, porque vivían renegando de Dios. Dios los saca de Egipto, los libera, los manda al desierto para que caminen hacia la tierra prometida, pero eran un pueblo duro. Se parecen mucho a nosotros. Y es así ahora, ¿no? Dios nos ha dado la iglesia que custodia el magisterio, que nos provee los sacramentos a través de los ministros ordenados y a través de los cuales nosotros podemos tener ese contacto con Dios, pero renegamos, todos renegamos, así somos. ¿Y por qué esto y por qué lo otro? No, pues sí, yo creo, está bien, yo creo en Dios, pero en la iglesia no. O sí, estoy dentro de la iglesia, pero hasta cierto punto. Entonces, nos parecemos mucho al pueblo de Israel. Y es por eso que caminaron en círculos 40 años en el desierto. Nosotros también podemos caminar en círculos si nosotros no nos abrimos al amor de Dios, a la gracia de Dios, a vivir su palabra y sus mandamientos. Que este es el problema. Cuando vienen los 10 mandamientos, dijeron, esto pesa mucho. ¿Quién puede soportar esto? Y algunos no quisieron aceptarlo. Pero el punto está en que Moisés es este gran profeta, mediador de la antigua alianza, pero limitado. Así es entonces como la promesa que hace Dios en el Deuteronomio, que va a mandar, dice, un profeta como yo. Volvemos a entender esto y decimos, si Dios dice, voy a mandar un profeta como yo, quiere decir entonces, recordemos, Dios no es hombre, Dios no es un ser humano, Dios es un ser divino. Y por lo tanto, santo, puro, majestuoso, poderoso. Y dice él, voy a mandar un profeta como yo. Es decir, va a mandar a alguien poderoso, de naturaleza divina, excelso. Eso es lo que ahora entendemos. Y entonces ahí está la mayor expectativa, dice Benedicto XVI. Ahí está esa gran expectativa que todavía no está explícita. Porque en ese momento Dios no dijo, les voy a mandar a Jesús, mi hijo, Dios de luz, luz de luz, engendrado, no creado. No. Todo eso, no dice eso Dios. Solo, ¿verdad? Algo implícito, ¿no? Voy a mandarles un profeta como yo. En aquel momento nadie entendió eso. Es ahora que la iglesia, ¿no? Y después con la venida de Jesucristo, y que dejó su iglesia y le dejó para custodiar la fe, y que los apóstoles, ¿verdad? Y sus sucesores han venido investigando y han venido estudiando todo esto, la exégesis bíblica, y a la luz del Espíritu Santo,
se ha conformado este magisterio de la iglesia, es que hemos venido a comprender todas estas cosas ahora. Cosas que no, el israelita en el Antiguo Testamento nunca iba a comprender. Difícil. Entonces, este último profeta, el nuevo Moisés, será el mediador de una alianza superior, más grande, más plena que la de Moisés. La alianza que Moisés recibe de Dios y le entrega al pueblo es una alianza, claro, esta es la antigua alianza, pero también con limitaciones. Así lo veremos. El pueblo de Israel tenía acceso limitado a Dios. Incluso cuando ellos querían estar en comunión con Dios, estar cercanos a Dios, acudían al templo, pero no podían ver el arca de la alianza. Era inaccesible para un israelita. Solamente los sacerdotes podían entrar al Sanctum Sanctorum. Solo ellos. Por así decirlo, en aquel tiempo, el laico común y corriente no podía tener acceso a Dios, poder verlo, estar con Él, cercano a Él. Y entonces, por eso que lo más santo para ellos era el templo, ¿no? El Sanctum Sanctorum, ya que en la parte interna donde estaba el Arca de la Alianza. Pero en realidad ahí no estaba Dios. Ahí habían cosas que representaban a Dios. Y que Dios llegaba ahí, ellos pensaban eso, ¿no? A estar ahí con su pueblo. Pero esto es limitado. No ocurre lo mismo ahora. Ahora nosotros podemos ver cara a cara a Dios. ¿Cómo es eso? Nosotros los católicos, claro, podemos ver a Dios, que es Jesús, en la Eucaristía. Y Él está ahí realmente presente, cuerpo, sangre, alma, divinidad. Lo podemos ver y hasta podemos comerlo. Esto sería algo inimaginable para un israelita en el Antiguo Testamento. Pero nosotros no. ¿Gracias a qué? A este nuevo profeta, este nuevo Moisés, que nos trae una nueva alianza, una alianza más plena, trascendente. Y ese es Jesús. Ese es Jesús. Por eso dice Benedicto XVI, en este contexto hay que leer el final del prólogo del Evangelio según San Juan, que dice, San Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El único que ha visto a Dios es Jesús. Nadie lo ha visto jamás, no, ni Moisés, nadie en ese momento. Pero el Hijo, sí. Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Ese es Jesús, y en quien nosotros creemos que es Dios. El nuevo profeta. Este nuevo profeta que también es Mesías y que también es sacerdote. Y esas tres cualidades principales, sacerdote, rey y profeta, son las que nos transfiere Jesús en el bautismo, a usted y a mí, a todos nosotros. Nosotros por eso podemos ser sacerdotes, reyes y profetas, gracias a Jesús. En Jesús se cumple la promesa de ese nuevo profeta. En Él se ha hecho plenamente realidad lo que en Moisés era solo imperfecto. Él vive ante el rostro de Dios, no solo como amigo, no, sino como hijo. Vive en la más íntima unidad del Padre, junto con el Espíritu Santo. Entonces dice Benedicto XVI, solo partiendo de esta afirmación
se puede entender verdaderamente la figura de Jesús, tal como se nos muestra en el Nuevo Testamento. Si se prescinde de esto, no se percibe lo específico de la figura de Jesús, que se hace entonces contradictoria para algunos y en última instancia incomprensible. Y continúa diciendo Benedicto XVI, la reacción de sus oyentes fue clara. Esta doctrina no procede de ninguna escuela. Es radicalmente diferente a lo que se puede aprender en las escuelas. Es diferente porque es una explicación con autoridad. Y esto lo decían los oyentes de Jesús. Habla con autoridad. No como un profeta cualquiera. Claro, era Dios mismo que les estaba hablando. Dios mismo hecho carne que les hablaba. Es el mismo Dios hecho carne, el Emmanuel, que nos habla a través de su palabra. Cada vez que abrimos la Biblia y leemos su palabra, es Jesús mismo que nos habla. El misterio del Hijo como revelador del Padre. Esto es básicamente la cristología. Está presente en todas las palabras y obras de Jesús. Jesús presenta al Padre. Y es por eso que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9. Quien ve a Jesús, ve al Padre. Cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Ah, Felipe, ¿cuánto tiempo tienen de andar conmigo y no se han dado cuenta? Quien me ve a mí, ve al Padre. A aquel Dios que nadie lo ha visto, que lo ha podido ver cara a cara. Ahora ustedes lo están viendo, soy yo, Jesús. Soy Dios, el Hijo de Dios, de la misma naturaleza, divina, pero que también tiene naturaleza humana. Esto es lo trascendente. De este modo, dice Benedicto XVI, el discípulo que camina con Jesús se verá implicado con Él en comunión con Dios. Así de sencillo. Y esto es lo que realmente salva. El trascender los límites del ser humano. Algo para lo cual está ya predispuesto desde la creación, como esperanza y posibilidad, porque Él es semejante a Dios. Este es el nuevo Moisés, el que decía a Dios, un profeta como yo. Vamos a pedirle, ya para finalizar, al Señor Jesús, que nos ilumine siempre con su palabra y que nosotros no seamos como esos israelitas que reniegan de su fe, que viven reclamándole a Dios, que pudiésemos estar mejor que aquí, que allá. Dios sabe por qué hace las cosas. No sabemos cuántos años llevamos caminando en el desierto, pero Dios está ahí y nosotros debemos creerle a Él. No tenemos seguridades en este mundo, pero no por eso vamos a buscar adivinos, vamos a buscar soluciones fáciles o cosas que nos den seguridad, como el dinero, el poder, el placer. Esperemos en Dios, que Él siempre cumple sus promesas. Él ha dicho, yo les enviaré a este nuevo profeta, nuevo Moisés, un profeta como yo. Y lo hemos recibido. Y se ha hecho carne. Y está con nosotros. Y nos ha dicho, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros le creemos a Dios. Porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Él es la verdad, en Él no hay error. Creámosle a Dios. Esperemos en Él. Un gusto haber estado con ustedes, hermanos. Espero que reflexionen este tema de hoy y los esperamos la próxima semana con el siguiente capítulo de esta serie sobre Jesús de Nazaret. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja
Y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.